O sea, de todo el gasto de la salud, el 17% está siendo cubierto por el bolsillo de las personas. Eso es bastante grave porque de hecho hay un dato que presenta la Organización Mundial de la Salud que dice que cuando eso supera el 20% está en una situación de criticidad los sistemas de salud. Entonces, ¿dónde va a estar el camino? ¿Dónde está ese frente de recuperación? Hola, bienvenida y bienvenido a Sectorial. Aquí transformamos la información que produce el entorno en una serie de estudios bastante prácticos que te ayudarán a identificar oportunidades para crecer las ventas de tu empresa y te alejarán de los riesgos que se están presentando. Yo soy Alejandro Escobar Correa, trabajo en la gerencia estratégica de Sectorial y en este capítulo vamos a darle una mirada a los temas de salud y está claro pues que el sistema ha tenido un colapso bastante fuerte, pero incluso esa situación que ha sido muy compleja, tal vez estará dando las oportunidades para tener un mejor sistema que lo estaremos viendo, según nuestra visión, de aquí al 2027. A ver, ¿qué es lo que estamos encontrando? Lo primero es, ustedes probablemente han visto en los artículos que hemos hecho, videos, reportes, informes, el balance de la situación de nuestro sistema de salud. Un sistema que viene complejizándose de manera muy fuerte, más o menos desde el 2022, por la mezcla de dos elementos: falta de recursos en el sistema y falta de voluntad desde el gobierno central de corregir la situación, o más bien una visión que con la información que se ha tenido de esta manera ha sido equivocada y antes las consecuencias han sido graves. ¿De qué consecuencias hemos hablado? Y esto ha sido como una especie de mar de agravios. Con esa insuficiencia de recursos, giros que son retrasados o giros que ni siquiera se materializan, los niveles de siniestralidad del aseguramiento se incrementaron de manera bastante fuerte, superando el 100%. Eso significa que los ingresos que reciben las EPS, cuando lo contrastan con sus gastos, sus costos, esos gastos y esos costos superan más de ese 100% del nivel de los ingresos. ¿Qué ocurre? Si agotan los recursos en el aseguramiento, entonces luego ellos utilizan las reservas que tienen de periodos anteriores, y si esas reservas se agotan, que se han agotado, el problema de caja se empieza a transferir a los demás actores. ¿Qué empiezas a encontrar? Que por ejemplo cuando analizas clínicas, gestores farmacéuticos, que son los responsables de dar las atenciones a la población, que son los responsables de entregar los medicamentos, como estas EPS, producto de esta situación originada desde el recurso del gobierno central y su capacidad o incapacidad de giro, llevan a que esas clínicas, esos hospitales, esos gestores farmacéuticos, los días que se tardan en recuperar la cartera, en recuperar las ventas, los ingresos que están generando, sus facturas, eso ya superen más de los 160 días. Con esa situación, esas clínicas, esos gestores empiezan a tomar decisiones de cerrarle servicios a aquellas EPS que no le están pagando o que sus pagos son exageradamente tarde o se generan en un tiempo demasiado largo y que no les permite poder operar. Cuando eso sucede, entonces empezamos a ver que, por ejemplo, datos de la Unión de IPS reseña que en el 2025, el primer semestre, se habían cerrado 6.000 servicios. Y ves entonces que en dispensación de medicamentos y tecnologías de la salud se empieza a hablar como una especie de escasez, pero la escasez no se da porque los laboratorios no estén trayendo los medicamentos, no los estén fabricando, sino que los gestores no lo están dispensando a aquellas EPS que no le están pagando. Entonces al final la consecuencia, ¿quién la recibe? El paciente. Y cuando tú ves las quejas que los pacientes están teniendo sobre el sistema de salud, cuando piensas por allá en el 2021, eso eran más o menos unas 60.000 quejas mensuales. En la actualidad, mensualmente, los niveles de quejas superan las 170.000. Entonces, bueno, ese es el mar de agravios, esas son las consecuencias que hemos visto durante este tiempo reciente. Y entonces, ¿dónde van a estar las soluciones? Digamos que el pensamiento como intuitivo diría, no, pues métanle más recursos financieros al sistema de salud. De hecho, un poco toda esta situación ha generado que ese gran avance que tuvo nuestro sistema de salud de llegar como una cobertura universal, que el 99% de la población pueda tener un asegurador, una EPS, cuando lo ves en satisfacción,
apenas el 44% de las personas están satisfechas con nuestro sistema de salud y es completamente lógico por estas consecuencias tan nefastas que estamos viendo. De hecho, hay un capítulo que, si quieres profundizar un poco más en todo lo que ha pasado en el sistema de salud, hay un capítulo que hicimos que se llama Tercer Round de Reforma a la Salud sin dinero para la misma. Ahí puedes encontrar muchos de los elementos que hemos hecho del análisis. Entonces decía que la solución, un poquito como intuitiva, sería póngale más recursos al sistema de salud. Nosotros vemos que por ahí pues ayudará a aliviar algunas cosas, pero en el largo plazo ese tipo de solución no termina siendo sostenible. De hecho, producto de todo lo que ha pasado, se han dado recursos o se han incrementado, por ejemplo, los recursos que se están poniendo desde los hogares. Eso que se llama el gasto de bolsillo, que es que las personas de su bolsillo sacan dinero para poder tener una cita médica, para pagar una cirugía, para adquirir un tipo de medicamento. Ese gasto de bolsillo, ANIF hizo un análisis que mostraba que por allá en el 2021, más bien del 2021 al 2025, eso había pasado más o menos del orden de un 13% a estar en el 17%. O sea, de todo el gasto de la salud, el 17% está siendo cubierto por el bolsillo de las personas. Eso es bastante grave porque de hecho hay un dato que presenta Organización Mundial de la Salud que dice que cuando eso supera el 20% está en una situación de criticidad los sistemas de salud. Entonces, ¿dónde va a estar el camino? ¿Dónde está ese frente de recuperación? En Sectorial construimos estudios específicos y tableros de control para conocer el flujo de recursos, la capacidad de pago, capacidad instalada y atención de patologías de los diferentes actores de salud. Para conocer más sobre nuestras suscripciones, visita www.sectorial.co. A ver, si uno lo piensa como ¿cuándo esto va a ocurrir? Pues sin lugar a dudas, bajo la continuidad de la visión gubernamental que tenemos en este momento, no se va a materializar, no vamos a ver ninguna mejora en el sistema de salud porque su visión es diferente y es una visión en la que no está integrando los actores que han construido el sistema de la salud. De hecho, ni siquiera está teniendo en cuenta a los pacientes. Entonces, por ejemplo, en 2026 que vamos a tener elecciones, pues si nuestro nuevo líder o nueva líder es de una visión de continuidad, pues básicamente no vamos a tener un sistema de salud que pueda resurgir, que pueda retornarse. Si existe un cambio un poco en esa visión, pues lo que nosotros estamos encontrando es que el sistema puede resurgir y de hecho se podría crear un sistema mucho mejor que lo que teníamos por allá en 2019, porque retomar un poco lo que había en el 2019, las bases en todo lo que ocurrió del 2022 para adelante, esas bases ya están bastante quebradas. Entonces, ¿cómo podría llegar a un mejor nivel de sistema? Nosotros estamos encontrando eso en 4 fases, que consiste primero en lo siguiente. Lo primero que debe ocurrir en el sistema, como en esta gran reforma para resurgir, el reborn del sistema de salud, el primer elemento es recuperar la confianza, la legalidad en todo el tema institucional. Y eso pasa por elementos como respetar lo que defina un Consejo de Estado, lo que defina la Corte Constitucional, lo que definan los jueces. Por ejemplo, la Corte Constitucional genera una serie de autos que por parte del gobierno no han sido acatados. El Consejo de Estado falla, inmediatamente el gobierno genera elementos para salir de ese tipo de decisiones. Cuando tú empiezas a respetar la institucionalidad que hay en el país, paulatinamente vas ganando confianza. Respetar esa institucionalidad quiere decir entonces que los autos de la Corte se cumplen. Eso de fondo quiere decir que la deuda acumulada que se ha generado en nuestro sistema es una deuda de la nación. Entonces la nación va a responder por lo que le debe a los diversos actores del sistema de salud. Tú ahí ya le estás dando un mensaje a todos los actores que participan en este sistema que la nación va a responder por lo que le debes, y eso es un mensaje de confianza. Esa recuperación de legalidad, de institucionalidad, viene acompañado por volver a los actores institucionales
a su origen, a su esencia. Entonces, por ejemplo, el Ministerio de Salud es el rector de nuestro sistema de salud, no es un juez ni es una parte. La ADRES es el tesorero de nuestro sistema de salud, de hecho tiene unas grandes bases de datos que pueden encontrar dónde están los momentos de ineficiencia en los giros de recursos y dónde se pueden crear elementos, incluso de mecanismos extras para inyectar mejores posiciones de liquidez. Pero varios de los elementos que han pasado es que ADRES ha perdido un poco incluso el foco en su rol. Y una superintendencia vigilante, auditando y alertando sobre lo que esté pasando negativo en el sistema. Ese es el primer elemento, la recuperación institucional. El segundo aspecto pasa por muchos elementos de saneamiento, de salvamento, y ahí entra el tema de los recursos. De hecho, nosotros creemos que los recursos a los cuales ha llegado nuestro sistema de salud en la actualidad terminan siendo unos recursos que son suficientes para cubrir lo corriente del sistema, para cubrir la atención que se necesita anualmente en el sistema, siempre y cuando se utilice para eso. Es que estamos hablando, por ejemplo, que en el 2026 el sistema de salud, desde los orígenes asociados a los giros que se dan desde la parte fiscal, desde las contribuciones, los impuestos específicos, ahí los recursos pueden ser del orden de los 109 billones. Con 109 billones cubriendo las atenciones y las necesidades de salud, tú logras cubrir las necesidades corrientes, es decir, lo que pasa en el año. Pero si tú a ese recurso, le quitas una parte para llevarlo a equipos territoriales, a elementos de infraestructura, pues empiezas a quitar la atención en la salud y haces que el recurso vuelva a ser escaso, no se cubran las atenciones en salud y terminas teniendo otros problemas financieros. Entonces el recurso que hay es suficiente, pero destinado a la atención en salud. Ese es el primer cambio. El segundo cambio, sí va a necesitar la búsqueda de unos recursos extras. Que esos recursos extras, en lo que nosotros venimos analizando, probablemente ni siquiera sean unos recursos extras. Es mirar, por ejemplo, lo que pasa en el FOSFEC, que son los fondos que manejan las cajas de compensación, que eso viene del 4% de la contribución y que son recursos que deben estar destinados a salud, pero que no alcanzan a ser utilizados. Entonces, tomar esas partidas que no lo están utilizando y llevarlos a una inyección particular de un plan de saneamiento del aseguramiento. Estoy hablando específicamente de la nueva EPS. Si a la nueva EPS le siguen cerrando servicios los diversos proveedores con una razón justificada porque nueva EPS no está pagando, pues nos colapsa el principal actor del sistema de salud, que tiene 11 millones de personas, y básicamente tú ahí no tienes una viabilidad, incluso tienes un problema, una crisis social enorme. Entonces esos recursos, destinarlos directamente a una inyección de capitalización de nueva EPS, donde nueva EPS empiece a normalizar su situación de pagos y vuelve a retomar la confianza de su red de proveedores. La red de proveedores le dejan de cerrar servicios. De hecho, si quieren profundizar un poquito más en los temas que han ocurrido con nueva EPS, generamos un capítulo que pone interrogantes y es ¿qué pasa si colapsa nueva EPS? Ese hace un análisis detallado de la situación de la seguridad. Entonces ahí vas recuperando también ese frente de confianza. Tienes el recurso que te paga corriente porque lo destinas directamente a la atención en salud. Tienes una nueva EPS que te empieza a funcionar. Entonces las deudas que se van generando en el sistema dejan de acumularse. Llegaron a un stock de deuda que ahí paran. Ese es el techo. Luego tienes que analizar qué va a pasar con los otros aseguradores. Específicamente estoy hablando de las EPS intervenidas, porque se ha encontrado que el proceso de intervención que realizó el gobierno no ha servido. La atención de todas esas EPS se ha deteriorado, las que están intervenidas. Entonces, esa reforma debería buscar devolver esas EPS intervenidas a sus dueños originales. Ahora bien, es probable que esos dueños originales no la quieran recibir, porque cuando el gobierno las intervino, pues debían X monto en pasivos y lo van a recibir con 3 veces, 4 veces, 5 veces más el pasivo. Entonces es probable que esos dueños originales, algunas EPS no la vayan a recibir. Y eso involucraría entonces una depuración de los actores en el aseguramiento. Probablemente estaremos hablando
de más o menos unos 10 o unos 15 aseguradores. Que esa depuración, que es costosa, que es compleja, en el mediano plazo puede tener una ventaja, y es que con 15 aseguradores en el sistema, las labores de vigilancia de la Superintendencia de Salud pueden ser muchísimo más efectivas. Ese es el segundo paso, la parte asociada a recursos y saneamiento. Te enfrentas luego al tercer momento. El tercer momento es cambios estructurales en los modelos de contratación. A ver, ¿qué es lo que ocurre? Una gran parte de las contrataciones que se hacen en el sistema de salud son negociaciones que se denominan por evento. ¿Cómo funcionan los contratos por evento? Por ejemplo, en EPS más del 60% de sus contratos con su red están asociados a evento. El funcionamiento del evento es que, por ejemplo, yo pago como asegurador por la cantidad de cirugías de rodillas que hagan los prestadores, sin importarme si gracias a esas cirugías de rodilla la persona volvió a recuperar su movilidad, volvió a hacer deporte y recuperó su salud. Si yo pago simplemente por la cantidad de cirugías de rodillas que hago, no me estoy preocupando por el valor que está generando la salud. Y eso es costos y costos que se van generando en el sistema. Cuando tú cambias eso a modelos de riesgo compartido, que es la base de la salud basada en el valor, es decir, que empiezas a integrar a los proveedores, y hablo de clínicas, hablo de laboratorios, hablo de dispositivos médicos, hablo de los actores de gases y hablo también del paciente. Tú lo integras al proceso del asegurador, empiezas a compartirle el riesgo. Y no empiezas a pagar específicamente por la cantidad de procesos generados, la cantidad de medicamentos que fueron dispensados, sino cómo todos esos procesos empiezan a mejorar la salud del paciente, le ahorran dinero al sistema y hacen que el paciente aumente su adherencia y no siga visitando cada vez más a la clínica, al hospital, y no siga demandando cada vez más los diversos tipos de tecnologías. Eso hace ahorros de recursos. Cuando tú empiezas a lograr el ahorro de recursos, ahí puedes empezar a hablar, por ejemplo, del pago de la deuda histórica. Empiezas a comprometer a los actores del sistema de salud a que se metan en esos modelos de riesgo compartido y que los ahorros generados a partir de ellos, con la ayuda de los diversos actores, va a ser el mecanismo para poder pagar la deuda histórica. Logras ahí, y de todos los elementos que venimos hablando, es que estamos logrando la confianza, ¿sí? Los actores recuperan la confianza y participamos conjuntamente. Ese es el tercer momento, los cambios, los ajustes en los modelos de contratación para pensar en el ahorro del sistema y mantener la calidad. Llegas al cuarto momento, y es que si se logran todos estos aspectos, el cuarto momento debe ser una visión estructural de largo plazo en el sistema. ¿Qué vas teniendo? Vas teniendo probablemente un fondo que va siendo alimentado por los recursos que se van generando de los ahorros. Ese fondo va destinando hacia el pago de la deuda histórica, e incluso esos fondos pueden llevar a hacer atenciones de enfermedades complejas, enfermedades de alto costo. Tienes que hacer también una unificación de lo que manejamos en nuestro país, que es el PBS y el no PBS, dejar de hablar de UPC y presupuestos máximos, sino hablar de una única UPC, que es la que permite cubrir las tecnologías y los procedimientos en salud en nuestro sistema. Y apenas vas logrando eso, o sea, es un camino donde se restableció completamente la atención en la salud, porque primero la atención en la actualidad, o sea, primero debería ser la prevención para no generar tantas atenciones, pero nuestro sistema fue creado y se desarrolló en el tiempo a partir de la atención, y la atención terminó siendo completamente colapsada en este tiempo. Entonces tú tienes que recuperar la atención. Al momento en que la recuperas, vas a integrar de manera efectiva la prevención. La prevención nosotros vemos que no está tanto en todos los elementos de equipos territoriales, en todo ese tipo de visitas, ese tipo de elementos. No está en los volantes que dicen ten una alimentación diferente, ve al gimnasio. Los mayores niveles de impacto de la prevención están asociados en la tecnología. Una tecnología integrada que pueda predecir y pueda indicar de que nosotros nos vamos a enfermar próximamente. Ahí es cuando tú, al identificar eso, empiezas a impactar desde la prevención.
Y eso lleva en la visión de largo plazo que logremos que la vida de las personas prolifere, se postergue en la tierra y le integras el tema de propósito. Ahí está esa reforma estructural en los 4 pasos. Un paso que es recuperar la institucionalidad, la legalidad de nuestro sistema que permite la confianza en las instituciones. Un segundo paso que es recursos y saneamiento. Un tercer paso que es cambios en los modelos de contratación y generación de ahorro para pago de deuda histórica. Y un cuarto paso de la visión de largo plazo. Ahora bien, ¿eso dónde va a ocurrir? Eso va a ocurrir probablemente a finales del 2026, comienzos del 2027, entonces empezaremos a ver esos cambios en el transcurso del 2027 para tener una mejor salud, la salud que merecemos todos los colombianos. Te doy las gracias por haberme acompañado en este capítulo, te invito a que estés pendiente de toda la información que compartimos en Sectorial en nuestras diversas redes sociales y nos vemos el próximo viernes en un nuevo episodio de Sectorial.